Fin de espacio publicitario. 10:03 de la mañana, momento de la columna de consumos y salud mental con Laurence Adriensen. Buen día, Laurence, ¿cómo estás? Buen día, Federico. ¿Todo bien? Muy bien, comenzando el lunes, un poco nublado, con probabilidad de lluvia durante todo el día, pero aquí estamos, como siempre. Bueno, buenísimo. Sí, yo hace un rato llegué acá a Soldati. Bueno, estoy conectado a la red de Soldati Conectada, como siempre, que facilita este servicio. Eh, ¿Querés que vaya presentando a nuestro invitado de hoy para la columna? Dale, perfecto. Bueno, les cuento. En primer lugar, estoy muy contento de que que haya aceptado la invitación. Me parece que él como personalidad y la institución que preside y el tema es totalmente pertinente e interesante para nuestra audiencia. Él es Gustavo Sbusinski, es psicólogo, es psicoanalista, docente y presidente de ARDA, Asociación de Reducción y Riesgos y Daños de Argentina. Gustavo, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para la audiencia. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, una alegría tenerte acá. Bueno, nosotros estamos con el estudio en refacciones, así que el conductor Federico Rizzo está estamos como en una llamada de tres. Bien, bueno, nos adaptaremos a las circunstancias, siempre estamos Sí. adaptándonos a las circunstancias de Bueno, los argentinos, así que bueno, aquí estaremos. bueno, este fin de semana estuvo la Marcha Mundial de la Marihuana y ustedes con ARDA estuvieron en distintos puntos del país. ¿Cómo estuvo esa experiencia y qué relevancia tiene esa marcha en la actualidad, Gustavo? Bueno, es una marcha que tiene una historia bastante larga ya en nuestro país. Las primeras marchas son del año 2002, que fue la primera vez que las organizamos desde ARDA incluso, en aquel momento, Ujú. y hubo las primeras tres marchas. Y fue creciendo poco a poco, ¿no? Es una marcha que tiene como le decía, una larga historia, fue de menor a mayor desde aquel entonces que habíamos organizado la primera en Rosario, al año siguiente ya se hizo en Rosario y en Ciudad de Buenos Aires, y después poco a poco, a medida que fue pasando los años, se fueron realizando distintas marchas ya bajo la organización del movimiento canábico, de las distintas organizaciones canábicas, fueron organizando distintas marchas en todo el país y tuvo un crecimiento sostenido, tanto sea territorial, porque se fue dando en distintos lugares, como tanto sea en cantidad de gente y visibilidad de estos pedidos, hasta el año 2017, donde tuvimos su máximo apogeo en una marcha histórica en la cual se habían sumado las organizaciones de madres que cultivaban para sus hijos, y empezó todo el movimiento más ligado al cannabis medicinal, que dio origen a la ley de cannabis medicinal que se promulgó en ese año. A partir de Claro. ahí, la marcha, bueno, ha tenido mayores y menores cantidad de gente, digamos, afluencia de gente, pero bueno, se sigue sosteniendo con diversos pedidos. Ahí se cambió un poco la dinámica de la marcha, porque bueno, ya incluía otro tipo de cuestiones, incluyó fuertemente lo que tenía que ver con lo medicinal, incluyó fuertemente lo que tenía que ver con lo comercial, ¿no? Recordemos que Ujú. a partir de 2017 empiezan a dictarse en nuestro país algunas leyes que de alguna manera contemplaban algunos reclamos que se venían haciendo en esta marcha. Gustavo, quisiera preguntarte, porque aún hoy en día, lamentablemente, seguimos encontrándonos con personas
que tienen la opinión que es una marcha de fumones, que es una marcha de apología del consumo. ¿Cuáles son los contenidos que reivindica la Marcha Mundial de la Marihuana y sigue reivindicando hasta hoy en día? Si podías resumirlo, digamos, para que sea un mensaje bien claro para nuestra audiencia. No, a ver, el tema del consumo de cannabis, para ubicarlo adecuadamente, lo que hay que pensar es que los seres humanos históricamente han consumido alguna sustancia. El cannabis es una de las más antiguas sustancias que tienen efecto psicoactivo, porque justamente se trata de una planta. No digo, todas las civilizaciones humanas tuvieron relación con determinadas plantas u hongos que producen efectos psicoactivos, y el cannabis es una de ellas. Por otra parte, ya se sabía de hace muchos años atrás de algunas propiedades curativas. Se utilizó el cannabis dentro de la farmacopea de los pueblos milenarios. Entonces, estamos hablando de una planta que nunca fue controlada a lo largo de la historia hasta determinado momento que se toma una decisión política de enviarla a la clandestinidad. Entonces, a partir de ahí empieza todo lo que tiene que ver con el problema con el cannabis, porque anteriormente a esos momentos el cannabis era una planta que estaba absolutamente vinculada a determinadas actividades humanas. Entonces, se genera un problema artificial allí donde no lo había con el tema de la prohibición del cannabis. Y a partir de ahí empiezan algunos movimientos que reivindican el uso del cannabis en el sentido, en algunos casos tendrá que ver con lo curativo, en otros casos tendrá que ver con lo recreativo, en otros casos tendrá que ver con cuestiones que tienen que ver más ligado a lo espiritual, pero claramente la relación de los humanos con el cannabis y con otras drogas es milenaria e histórica. Entonces, lo que aparece en la marcha de la marihuana es un poco esto, la reivindicación de lo que tiene que ver con un aspecto cultural propio de los seres humanos o de determinados grupos de seres humanos que hacen distintos usos de esta planta y de otras sustancias también. Entonces, lo que se viene a plantear básicamente, y en esto todas las marchas de la marihuana que se realizan en distintas partes del mundo coinciden, es el hecho de que no se puede mandarle de ilegalidad una sustancia natural que está vinculada históricamente a el consumo humano desde tiempos inmemoriales. Entonces, esto es lo que tendría en común lo que sucede en el movimiento mundial. Particularmente en la Argentina se da una situación que tiene que ver con que la penalización que recae sobre esta sustancia tiene que ver con que la tenencia del cannabis está penalizada y a partir de ahí, bueno, nada, todas las dificultades que surgen en función de la penalización de una sustancia, la Ley Penal Federal, la 23737, envía a esta sustancia y a todas las sustancias la tenencia de cualquier sustancia ilegalizada con casos de personas perseguidas, personas apresadas y demás. Con lo cual, las reivindicaciones más fuertes en la Argentina tienen que ver con la modificación de la ley de drogas, la 23737, que es una ley que fue producto de los años 90, traída de la Convención Internacional que se había hecho en los años anteriores y que viene redactada desde la política internacional de los Estados Unidos a través de la persecución que realiza y del control que realiza de las drogas. Entonces, esta es una reivindicación, la modificación de la ley 23737, y después otras que son, digamos, solidarias de esta reforma, que tiene que ver con, bueno, basta de presos por cultivar cannabis, por la regulación integral de la planta, porque claramente la planta tiene un montón de usos que tienen que ver no solo con lo recreativo, como se la llama esto que vos me decías, un grupo de fumones. Sí, claro, hay gente que la utiliza para fumar, está claro que la mayoría de la gente que utiliza cannabis
lo usa para usos recreativos, pero también la reivindicación y la regulación de otros usos que están comprobados que la planta tiene y que particularmente lo que viene sucediendo en este momento en la Argentina es que algunos de los avances que habíamos tenido en materia medicinal o terapéutica se vienen siendo retrotraídos, digamos. La gente que había adquirido determinados derechos a través de ciertos permisos que podía conseguir para poder cultivar su propia medicina, bueno, en este momento tenemos un retroceso porque, bueno, claramente se ha dejado en estos últimos meses. Eso te iba a preguntar, de Gustavo. este Te quería preguntar, ¿qué opinión te merece el ReproCan y en qué situación se encuentra hoy en día? Mira, a ver, el tema de ReproCan es un tema que nosotros, particularmente desde la Asociación de Reducción de Daños, en su momento le hicimos una crítica de fondo, porque siempre consideramos que la ley que establece la existencia de ReproCan, la ley de cannabis medicinal, que comentaba que es de 2017, esta ley se promulga dejando la 23737 en vigencia. Entonces nosotros tenemos, por un lado, la 23737 en vigencia que penaliza la tenencia de cannabis. Tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que esa ley es inconstitucional, que es del año 2009. Y en 2017 promulgamos una ley que también incluye una de las sustancias que están penalizadas, le damos una entidad que tiene que ver con un uso medicinal. Lo que se produce ahí fue a mí me gusta llamarlo una esquizofrenia jurídica que tenemos vigente en nuestro país, que es que por un lado penalizamos una sustancia a través de la ley de drogas, la 23737, y por el otro lado el mismo Estado que la penaliza la permite. Entonces, ahí lo que se genera es todo un circuito administrativo del cual nosotros siempre planteamos que podía evitarse si hubiéramos modificado la ley de drogas. En el mismo momento que estábamos tratando la ley de cannabis medicinal, deberíamos haber modificado la ley de drogas, que por otra parte está declarada inconstitucional. Entonces, lo que tenemos es un ReproCan, que es una instancia administrativa que organizaba un poco todo lo que tiene que ver con el uso medicinal de esta planta y permitía a determinadas personas sacar determinados permisos para poder producir su propia medicina. Ahora, lo claro es que lo que terminó sucediendo es que como un gran porcentaje del uso de cannabis es recreativo y no medicinal, lo que terminó pasando es que mucha gente que tenía uso recreativo se anotaba en ReproCan y bueno, toda esta complicación que nos dio el tema de ReproCan porque no hicimos las cosas como deberíamos haberla hecho. Entonces, bueno, esta es una postura propia de nuestra organización. Esto nos trajo mucho dolor de cabeza y muchas discusiones con otras organizaciones, pero claramente lo que nosotros veníamos a plantear era que las cosas hay que hacerlas, digamos, el caballo y el carro hay que ponerlos en el lugar correcto. ¿Sí? Entonces, si nosotros no lo ponemos en forma correcta, bueno, claramente el caballo se va a tropezar con el carro. Bien. Bueno, hace un ratito mencionabas Estados Unidos. Te quería preguntar sobre las miradas sobre drogas en el mundo. ¿Está viendo en Estados Unidos particularmente algún viraje en relación a la marihuana en particular y a las drogas en general? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que sucede en Estados Unidos es que tiene una política, una legislación distinta y una conformación del Estado distinta a la que tiene Argentina, y allá tienen mucho poder lo que serían las provincias, ¿no? Digamos, los estados. Claro. Entonces, lo que ha habido en Estados Unidos es un avance muy grande del tema del consumo en todo su beta, digamos, tanto
lo que tiene que ver con lo medicinal, como lo que tiene que ver con lo industrial, como lo que tiene que ver con lo recreativo, en la mayoría de los estados norteamericanos. Entonces, así también tienen un problema en el cual hay divergencias entre la ley federal y las leyes de los estados. Pero claramente por una cuestión de cultura de Estados Unidos se da de esta manera y normalmente tienen más fuerza las cuestiones locales que las cuestiones federales. Entonces, se produce primero el cambio en las legislaciones federales y luego dan por añadidura los cambios en la legislación federal. Pero sí, claramente hay unos avances muy importantes en prácticamente todos los estados de Estados Unidos. Y con respecto a la ONU, hubo una declaración reciente en cuanto a considerar o aceptar las políticas de reducción de riesgos y daños. Sí, hubo este año, hace unos meses atrás, en la última reunión de la comisión de lo que se llama la comisión de estupefacientes, ¿no? Nunca me gusta llamarla de esta manera, pero bueno, es el nombre, claro, digamos, la traducción más literal que podemos hacerle. Hubo una rotura del consenso. En el mundo, digamos, reinaba un consenso hasta ahora de las políticas y las legislaciones prohibicionistas, y la ONU no era ajena a esto. Entonces, la ONU planteaba para el resto de los países que su posición era llevar adelante, que los países llevaran adelante políticas prohibicionistas y abstencionistas. Este año, por primera vez, si bien la discusión ya viene dándose desde hace muchos años, por primera vez se logra quebrar el consenso que propone a las políticas prohibicionistas como las políticas reinantes en el mundo, y pasa a ganar por mayoría, no por unanimidad, pero sí por mayoría, el pensamiento de que hay que incorporar políticas de reducción de daños. Entonces, por primera vez en la historia, por más que algunos países ya lo hayan experimentado y hayan desarrollado prácticas de reducción de daños en el mundo, por primera vez las Naciones Unidas, desde la Comisión de Estupefacientes, marca que el camino correcto es incorporar la mirada de reducción de daños a las políticas de drogas. Por todo lo que venimos planteando hace muchos años, organizaciones como la nuestra, por las cuestiones de violación de derechos humanos y una cantidad de cosas de impedir el acceso a la salud y otros motivos que son los argumentos que veníamos planteando, con lo cual la ONU por primera vez toma estos argumentos y lo plantea como un cambio de políticas hacia el futuro. Claro. Gustavo, nosotros tenemos una audiencia muy variada, pero bueno, particularmente hay muchas personas interesadas en el tema con distintos niveles de formación. ¿Podrías contarnos y contarles qué son las políticas de reducción de riesgos y daños? ¿Qué implican? ¿Qué consisten? Mira, las políticas de resumirlo de cuidado. alguna manera, para hacer algo simple, digamos, en principio son políticas que no ponen el eje en las sustancias, en las drogas, sino que ponen el eje en el sujeto humano. ¿Sí? Entonces son políticas de drogas basadas en posiciones humanistas. Entonces, lo que nosotros decimos es la característica central de este tipo de políticas de drogas es que corren el eje. Entonces, en lugar de estar el eje puesto en las sustancias, en lo mala que son las sustancias, en los daños que produce y demás, porque por otro lado lo que se ha demostrado es que estas políticas han sido ineficaces, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos a decir es corramos el eje de la discusión. Entonces, saquemos el eje de la cuestión de las drogas, sino pongamos el eje en cómo reducimos al mínimo posible los riesgos y los daños asociados al uso de drogas. Entonces, el planteo central, como para que se entienda en personas que no conocen sobre el tema, es drogas como siempre, drogas va a seguir habiendo, lo que ha cambiado es el tipo de drogas y los modos de que nos relacionamos con ellas, pero plantearse
un mundo libre de drogas es algo imposible. Entonces, drogas van a existir. ¿Cómo hacemos nosotros para reducir al mínimo posible las consecuencias negativas que puede tener el uso de drogas? Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar teorías que tienen que ver con prácticas de distinto tipo con la finalidad de reducir al mínimo posible las consecuencias del uso de drogas. Entonces, lo que viene produciéndose en materia social, por ejemplo, la situación que tenemos en Rosario, en nuestro país, del narcotráfico instalado, si nosotros ponemos el eje en dejar de criminalizar a las sustancias, lógicamente lo que va a producir es lo mismo que produjo cuando se cayó la ley seca en Estados Unidos. Se terminó de prohibir el alcohol, de perseguir a las personas que lo comerciaban, con lo cual no se hizo necesario la creación de mafias y todo este tipo de cosas que estaban ligadas al alcohol y hoy las vemos ligadas a las drogas. Entonces, situaciones sociales como estas se resuelven a través de la regularización de las sustancias a través del Estado. Es la forma que nos mostró claramente la ley seca y es la forma que está teniendo actualmente el mundo del mercado de las drogas ilegalizadas. Entonces, problemas sociales vinculados a esto se reducen cambiando el eje de las políticas de drogas. Y lo mismo podemos decir para una situación que tiene que ver con una sobredosis. Digamos, si nosotros tenemos personas que por ahí tienen un problema el fin de semana porque consumen una sustancia y no saben graduar la dosis o no pueden graduar la dosis porque no saben cuánta cantidad de sustancia tiene el gramo que compraron, porque claramente, también hago la comparación con el alcohol. Si yo voy a consumir vodka, yo sé que la botella de vodka tiene el 40% de alcohol, 40 grados. Entonces puedo regular la dosis. En cambio, si yo voy a consumir cocaína, por ejemplo, yo no sé cuánto en ese gramo de cocaína, cuánto de cocaína hay y qué otras cosas tiene mezcladas. Entonces, este tipo de problemas, sobredosis, mezclas y demás, se combaten con buena información y buenos controles estatales sobre las sustancias. Entonces, la idea de todo esto, cuando nosotros venimos a plantear un cambio del corrimiento de dónde ponemos la mirada, tiene que ver con esto. Tratemos de poner la mirada en las personas y no en las sustancias, y tratemos de resolver todas estas cuestiones sabiendo que va a seguir existiendo el consumo de drogas. Bien, está clarísimo. Gustavo, y ustedes vienen interviniendo en distintos sentidos sobre esto. Al servicio de la fiesta, es un mensaje que podemos encontrar en algunas remeras de compañeros de ARDA que se encuentran trabajando en nocturnidad, en situación de rave o de fiestas electrónicas. ¿En qué consiste ese equipo, ese programa? Bueno, esa es una de las patas que tiene la reducción de daños y la forma de trabajo en ese ambiente particular, ¿no? Estos son equipos que concretamente trabajan en fiestas electrónicas. ¿Sí? Por eso nosotros lo que decimos es al servicio de la fiesta, jugamos un poco con las palabras, ¿no? Claro. Pero lo que venimos a plantear es una fiesta, históricamente, siempre se han hecho para la diversión. Entonces, al servicio de la fiesta quiere decir justamente esto. Aprovechemos la fiesta para los elementos que la fiesta históricamente le ha traído a las personas. Y uno va a festejar una fiesta. Bueno, pasémosla bien de la manera más cuidada posible. Puntualmente, lo que tiene que ver con el mundo de las fiestas electrónicas, claramente el consumo de drogas y de algunas drogas son propias de estos lugares. Entonces, mucha gente que concurre a las fiestas electrónicas va porque pertenece a esta cultura que tiene que ver con el consumo de alguna sustancia, con ese tipo de música en particular y toda la escenografía de luces y demás que sucede en ese ambiente. Entonces, lo que nosotros planteamos es, bueno, si va a haber este consumo de sustancias y este consumo de sustancias por el prohibicionismo
se producen accidentes que tienen que ver con falta de información o con adulteración de sustancias. Lo que nosotros tratamos de hacer es ofrecerle la información necesaria a estas personas para que no cometan errores por ejemplo, de mezclas inconvenientes. No todo el mundo va a una fiesta con el objeto de divertirse, pero muchos terminan en el hospital por una mezcla inconveniente. Y esto no se produce por la sustancia como tal, sino en general se produce por una mezcla. Entonces, lo que nosotros hacemos es informar adecuadamente que si va a consumir determinada sustancia, no la mezcle con determinada otra sustancia. Y que si va a consumir determinada sustancia, tome determinada cantidad y no más que eso. Y que como estamos en un marco de ilegalidad, la sustancia puede estar adulterada y entonces la recomendación es comenzar con una dosis muy baja, para que si hubiera problemas, si esa pastilla estuviera adulterada, claramente no produzca una muerte, sino simplemente una ligera indisposición. Entonces, esto es lo que nosotros prácticamente hacemos. Promotores que pertenecen a la cultura de las fiestas y que hablen en el mismo idioma que los concurrentes a esa fiesta, a ofrecer información y ofrecer la posibilidad de que esa fiesta a la que fueron a pasarla bien termine siendo un lugar donde la pasaron bien y no la puerta hacia un hospital. Claro. ¿Qué opinión te merecen los testeos de sustancias como alguna medida de regulación y de cuidado? Bueno, nosotros, a ver, esto siempre me gusta decirlo, nunca lo hicimos ni lo volveremos a hacer, ¿no? Los testeos de sustancias en la Argentina son ilegales. Claro. La verdad que es otra de las locuras que tiene la legislación argentina, en la cual un dispositivo de salud, como es el testeo de una sustancia, que te va a garantizar que esa sustancia tenga o no tenga adulterantes, tenga una dosis u otra, qué es lo que puede llegar a contener. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, es perfectamente posible. Entonces, es absolutamente una estupidez estar evitando la utilización de esa tecnología para mejorar las condiciones sanitarias. Pero lamentablemente estamos haciendo eso. Nosotros hoy tenemos la tecnología suficiente, digo, los humanos tenemos la tecnología suficiente como para en 3 minutos saber la composición exacta de una sustancia. Sin embargo, nos privamos de esa información y tenemos un montón de gente en los hospitales. Ahora, para esto hace falta recursos, ¿sí? Nosotros en la Argentina no tenemos esta posibilidad, nosotros como organización, no tenemos esta posibilidad de dar esta exactitud porque no tenemos acceso a las maquinarias que lo permitirían. Entonces, hoy una máquina de testeo, no sé, estará $30.000, no me queda muy claro, pero bueno, para nosotros es absolutamente imposible esto. Sí lo podríamos hacer si tuviéramos apoyo estatal, por ejemplo, y tener un control mucho mejor. Lo que sí estamos haciendo es lo que está a nuestro alcance, que es estar haciendo test colorimétricos. Los test colorimétricos te dan cierta idea y cierta información, pero no la información que podríamos obtener en pocos minutos. Entonces, lo que nosotros hacemos son ese tipo de sustancias, que es lo que tenemos acceso desde una organización civil. Pero bueno, estos nuestros primeros testeos son de los años 2000 y esto ha ido avanzando también en relación a lo que venimos haciendo ahora, y ahora estamos incorporando algunas técnicas para algunos reactivos más, como para tener la mayor información posible a la hora de testear una pastilla. Pero lo peor que nosotros tenemos hoy es la continuidad de la ley de drogas, que penaliza la tenencia de estos precursores. Entonces, nosotros que vamos a hacer una intervención sanitaria, lo que podemos terminar es presos por una cuestión de la tenencia de un reactivo. Entonces, bueno, estos son los primeros temas que hay que resolver. Gustavo, ya estamos con el tiempo justo para ir cerrando. ¿Quisieras comentarnos
ARDA actualmente, qué programas tiene funcionando, las personas interesadas, dónde puede contactarlos, informarse. Nosotros actualmente estamos trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con el tema de nocturnidad, todo lo que tiene que ver con esto, con lo que pasa en las fiestas, pero es una de las patas. Nosotros después venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas, de intervenciones en cada lugar que podemos, que este fin de semana, por ejemplo, vamos a participar de una feria sobre el tema cannabis que se va a realizar en Avellaneda, una feria en un ámbito público, por primera feria que se hace gratuita, ¿no? Sobre el tema cannabis, Enraizar se llama, para quienes quieran participar de eso. Es un evento que va a suceder este fin de semana, sábado y domingo. También promoviendo e interviniendo ante las personas que quieran interesarse en, bueno, qué es lo que nosotros opinamos en relación a la modificación de las políticas públicas. Lo hacemos en todos los ámbitos que podemos, lo hacemos en este tipo de actividades, hemos estado en la mayoría de las exposiciones canábicas que se realizan, tenemos presencia muchas veces desarrollando programas en barrios vulnerables. Ahora estamos tratando de conseguir recursos para hacer una investigación sobre reducción de daños en pasta base de cocaína y Paco con la utilización de cannabis. Pero bueno, fiestas, espectáculos nocturnos, recitales, hemos hecho a lo largo de la historia la fiesta de la cerveza de Villa General Belgrano, hemos hecho Cosquín Rock, hemos hecho Greenfield, hemos hecho, bueno, las actividades más importantes que se han realizado en cuanto a espectáculos, hemos estado presentes y demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera y no necesariamente con la prohibición. Barrios vulnerables, bueno, todo lo que tenga que ver con la capacitación de equipos sociosanitarios en distintos lugares del país. Bueno, nada. Bueno, no sé, seguramente buenísimo. me estaré olvidando de muchas La más. verdad que muy Y claro la información, todo el mensaje, Gustavo. Mencionarte que, bueno, podés contar con nosotros para la difusión, para la amplificación de estos mensajes, tanto de FM Soldati como de la cuentita que tengo yo en redes sociales, que es Transmisiones. Bueno, inclusive para hacer algún tipo de colaboración, estamos a disposición. Tengo bien. una última pregunta para cerrar. Fede, ¿estás ahí? Sí. Sí, Laurens, estamos acá. Ah, bueno. Gustavo, mi última pregunta, y esto es más de una curiosidad personal por el psicoanálisis. Vos sos psicoanalista. ¿Se te ocurre algún mensaje en relación al consumo? ¿Qué puede decir el psicoanálisis con respecto al consumo, si esto se puede resumir en una suerte de aforismo o algo que se te ocurra? No, bueno, Esto no es que tan, el no es tan psicoanálisis simple es de Sí, perdón, no, digo, te no escuchamos. es tan simple de reducirlo en una frase, pero me parece que tenemos que tomar los puntos donde el psicoanálisis parte cuando Lacan plantea los discursos, los 4 discursos, ubica, y a partir de la ubicación de los 4 discursos de Lacan, hay autores que desarrollan qué es lo que está pasando en la actualidad, y lo que nosotros estamos viviendo como humanidad en esta época es un cambio del discurso del nombre del padre, del discurso del amo, digamos, hacia el discurso de la tecnología, hacia el discurso de la ciencia. Entonces, esto no es sin consecuencias. Y las consecuencias que se están dando son las formas clínicas de aparición, entre otras, las adicciones, ¿sí? Entre otras. Pero lo que nosotros estamos teniendo en la actualidad es este cambio de discurso que por ahí lleva 50 años. A nosotros se nos va la vida, pero en la vida de la humanidad 50 años es un tiempo relativamente corto.
Y lo que está sucediendo es este cambio de discurso con las consecuencias clínicas de la aparición de las nuevas formas clínicas, adicciones, consumo de tecnología compulsiva, todo lo que tiene que ver con bulimias, anorexias y todas estas formas clínicas relativamente recientes que se pueden ver a partir de este cambio de discurso. Muchos psicoanalistas lo vienen planteando, sí, por ahí es muy interesante, les recomiendo para tener un pantallazo de lo que viene sucediendo, un libro Desestructurado de Héctor Pérez Barbosa y Mario Camonil, que sacaron hace 2 años, en el cual, bueno, comentan un poco estas formas, hacen un resumen en realidad de los autores que vienen planteando este tipo de posiciones. Así que me parece que hay que ir por ahí y ver que siempre la clínica está ligada a un contexto, y así como el psicoanálisis es hijo de la histeria de la época que reinaba en la época de Freud, hoy tiene que adaptarse a nuevas formas de la clínica que tienen que ver con estas modalidades que responden al discurso de la ciencia. Bueno, Gustavo, espectacular. Muchas gracias por las referencias. Son bien tomadas y remitirnos un poco a retomar las enseñanzas del psicoanálisis y las respuestas humanistas que tiene para afrontar las problemáticas actuales. Te quiero saludar y desearte un buen comienzo de semana. Bueno, te agradezco mucho, te agradezco la nota. Siempre todos estos espacios a nosotros nos sirven como para, nada, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que sepan que hay gente que está pensando de otra manera lo que pasa en las políticas actuales. Y bueno, para quienes quieran saber más de nosotros, que quedó pendiente de la pregunta anterior, pueden ubicarnos en Arda Drogas en todas las redes. Arda Drogas en todas las redes, en nuestra página web, a través de Arda Drogas, la pueden encontrar. Muchísimas gracias. Fede, ¿estás ahí? Sí, Laurence, muy completo como bueno, siempre. Te agradecemos. Acá ya vamos terminando con la columna esta. Sí, excelente la columna. Con esta entrevista muy importante al fundador de ARDA, la Asociación de Reducción de Riesgos y Daños de Argentina. Muchísimas gracias, Fede, por el espacio, compañero de FM Soldati. Bueno, Laurence, una muy buena semana. Nos encontramos el próximo lunes. Igualmente, querido. Abrazo. Un abrazo. 10:40 de la mañana nos vamos con un temita musical de Dillon, Ciudad de la Paz, y volvemos con deportes.